Son pocas las organizaciones que están situadas en la cercanía de la frontera y ninguna directamente sobre la frontera. Entonces tuvimos que recurrir no solo a los datos que tiene la red ODEM, a la base de datos, sino también a otro tipo de bases diferentes. Y el objetivo del capítulo que escribimos el doctor Emiliano Díaz Carnero y yo era justamente sobre lo que se conoce como MPP, que son en español protocolos de protección al migrante y que en realidad es conocido como el programa Quédate en México, que es un programa que ha tenido, digamos, unos efectos muy dramáticos en toda la frontera México-Estados Unidos, con el retorno o la devolución forzada de solicitantes de asilo latinoamericanos hacia las ciudades de la frontera norte. Entonces, primero, entender que una parte muy grande de la población con necesidades de protección internacional, es decir, personas que huyeron de violencia, se dirigen hacia Estados Unidos. Esto de toda la población entrevistada por la red ODEM, aproximadamente un 15% son personas con necesidades de protección internacional. Y de esas, una tercera parte, es decir, cerca de 1,400, son personas con necesidad de protección internacional que tienen intención de solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, digamos, es una población cada vez más numerosa. Cuando llegan a la frontera se enfrentan con una serie de situaciones, luego, digamos, la dificultad y los procesos muy largos de espera a los que se ven sometidos, y cuando logran cruzar se ven también confrontados a fuertes violencias por parte de Estados Unidos. Una de esas violencias es justamente ser devueltos a México, después de haber esperado mucho tiempo en México para poder solicitar asilo en Estados Unidos. El programa Quédate en México devuelve hacia las ciudades mexicanas. A lo largo de 2019 devolvió a 5 ciudades. En diciembre del 2019 se agregó Nogales, pero hasta antes teníamos Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. Las personas tienen casos de asilo en cortes de los puertos que están al otro lado de la frontera, es decir, por ejemplo, una persona de vuelta a Tijuana tiene un caso que ha iniciado en San Isidro, que forma parte de San Diego, y entonces, digamos, tiene que presentarse en la garita cada vez que tiene una cita en la corte. Por ejemplo, aquí tienen una parte del expediente que les dan a las personas, y en ese expediente les dicen, en lo que está enmarcado, usted tiene que llegar al puerto de entrada, arriba mencionado, en este caso el puerto es el Chaparral, ¿no? Que es colindante con San Isidro. Dice, tiene que llegar ahí a las 4:30 a.m. de la mañana, tiene que presentarse en ese lugar el 11 de junio de 2019, ¿no? Para asegurar de que tendrá tiempo de ser procesado, transportado a su audiencia y que se encontrará con su abogado o que con su representante, si tiene algún representante, y de ahí lo llevarán hacia el puerto de entrada y la corte donde tendrá su lugar su audiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, la mayoría de la gente no tiene no solamente medios para sobrevivir en México, sino para transportarse hacia el puerto de entrada a las 4 de la mañana, ¿no? Llegar puntualmente allí para que lo recojan las autoridades y los lleven en sus camionetas a la corte.
No devuelven a mexicanos porque sería claramente un caso de devolución de personas con necesidad de protección internacional. Devuelven a personas de Centroamérica, del Perú, vamos a ver enseguida, ¿no? De Sudamérica, en fin, del Caribe, ¿no? Cuando se creció enormemente el número de personas devueltas, y particularmente hacia los puertos, hacia Matamoros y Nuevo Laredo, que se añadieron en julio, fue después de unos acuerdos que tuvieron los dos gobiernos, México y Estados Unidos, en la primera semana de junio de 2019. Fue también a raíz de esos acuerdos que sucedió lo que mencionaba la hermana en cuanto a el despliegue de la Guardia Nacional, sobre todo en las dos fronteras, en la frontera sur de México con Guatemala y en la frontera norte con Estados Unidos. Las personas, digamos, eran en su mayoría de Honduras, originarias de Honduras, que están en este programa, pero tenemos, como ven, personas también de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, ¿no? Y de otras nacionalidades. Y las personas por situación de su caso, ¿no? Pues justamente uno de los problemas es que muchas de las personas no se presentan a alguna de sus audiencias. Y entonces, ¿qué sucede cuando no se presentan? Se les ordena que sean deportadas. ¿Y cómo van a ser deportadas si no están en Estados Unidos? Pues es otra farsa del gobierno estadounidense que consiste en dar una orden de deportación a una persona que no está en Estados Unidos. Se llama orden de deportación in absentia, ¿no? Entonces son poquísimas, menos del 2%, las personas que concluyeron y recibieron su caso de asilo. Es decir, el porcentaje de personas admitidas en Estados Unidos con asilo o algún otro tipo de protección es de menos del 2%.